Un saludo con todas las bendiciones del Señor Jesucristo para todos mis hermanos, la Iglesia del Señor Jesucristo. Saludo a todos aquellos que se encuentran aquí en nuestra nación, en Colombia, y a mis hermanos que están en otros países. Y alabamos al Señor por esta oportunidad de hoy nuevamente estar frente a Él, su presencia y su santa palabra. Un saludo para todos mis hermanos, la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia. Hoy esta bendición que el Señor me regala me permite tener nuevamente a mi madre aquí en este espacio y ella tiene el saludo que siempre nos brinda y a continuación vamos a oírla. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, personas conocidas que en esta tarde y a través de esta semana tengan la oportunidad de escuchar este mensaje en el nombre de nuestro amado Dios, que se pueda compartir a otras personas que necesiten conocer la bendita palabra del Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Una vez más, expreso al Señor Dios la gloria porque la experiencia grande para nosotros es ser la iglesia del Señor y poder compartir todas estas bendiciones entre nosotros como el pueblo del Señor. Yo quiero invitarle, por favor, mi hermano, que vayamos hoy a la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio de San Mateo. Y hoy vamos para el capítulo 22, los versículos 1 al 14, pero hoy vamos a leerlo hasta el 7, porque esta parábola igual es extensa y necesito dividirla en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte. Entonces tiene un título del 1 al 7 y dice Parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, venid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los otros siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Amén. Primeramente nos encomendamos en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que Él, como único capaz de guiarnos a la verdad, lo haga por medio de su Espíritu Santo. El dirigir esta palabra ya ha llevado consigo mucha oración, mis hermanos, para que sea el producto de la voluntad de Dios. Para usted que está siguiendo conmigo los sermones, hoy estamos en la lección número 112 y el título para el sermón de este día es Parábola de la fiesta de bodas. En este capítulo y en esta parábola es una continuación de los discursos del Señor Jesucristo en el templo. Esta parábola de la fiesta de las bodas ocurre seguidamente ante el asedio del Señor por parte de los fariseos y otros líderes de los judíos con preguntas para tenderle una trampa. Nos hemos dado cuenta que hubo un grupo o tres grupos de todos los líderes judíos, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, que llamaron al Señor Jesucristo para acosarle con preguntas, pero de una forma malintencionada. Realmente querían era hacer caer al Señor Jesucristo en una trampa. Ahora aquí seguimos el mismo hilo de las parábolas, pero para esta ocasión se suman también los fariseos. Recordemos, mis hermanos, que ellos no creían en el Señor Jesucristo, estaban completamente ofendidos y estaban fastidiados de la predicación del Maestro y lo que querían era buscar cualquier ocasión para poderlo matar.
Entonces, aquí el Señor va a dar una parábola que es muy similar a la parábola que vimos ya la vez pasada sobre los labradores malvados. Entonces, en esta parábola que estamos hoy estudiando, acá vamos a ver cómo inicia esta parábola y dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar. Aquí comienza diciendo que el Señor Jesús tomó la parábola, pues dice respondiendo, no a lo que otros dijeron, sino a lo que él pensaba. Todo esto hace ver el parentesco de esta parábola con la parábola de los labradores malvados y por esto tiene una aplicación directa al pueblo de los judíos y no a la salvación en general. Realmente lo que el Señor Jesucristo está hablando en este momento es hablar a los judíos como nación, a la nación de Israel ante su dureza de corazón, ante su no querer oír, no querer aceptar al Mesías, ante el no querer nunca en la historia haber dado frutos. Salvaguardamos a todos aquellos que creyeron en verdad, pero la nación como tal no lo hizo. Por eso el Señor maldijo la higuera que era la que representaba a la nación judía para que desde ese momento ella quedara seca y poder dar el paso entonces a lo que es ahora la iglesia, que es la composición del pueblo judío, del pueblo gentil y todos los judíos que también quieran creer. Entonces el versículo 2 comienza la parábola, el reino de los cielos es semejante a un rey. Aquí comienza el Señor Jesús a narrar la parábola y es la invitación a recibir al Mesías como heredero del reino. Y esto es presentado bajo la semejanza de un rey que preparó un banquete para su hijo. El rey representa a Dios, al Padre. El hijo de acá de la parábola representa al Señor Jesucristo sin lugar a dudas. Sin embargo, no se nombra la esposa porque los detalles nos lo va a dar a nosotros Juan en el Apocalipsis, pero es necesario. Recordemos que la Biblia se explica a sí misma y lo que no entendemos en una parte lo podemos entender en la otra. Apocalipsis 19, 7 y 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino limpio es las acciones justas de los ángeles. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces sabemos que esto está haciendo una alusión a la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como el Señor está hablando de esas bodas y de esa cena que se va a hacer, y el pueblo judío no quiso creer y no quiso acudir ahora al futuro, se nos dice a nosotros de la cena que está preparada para nosotros, el pueblo creyente, el pueblo de Dios, pero creo que nos queda a nosotros la experiencia de la rebeldía de la nación judía para que nosotros no caigamos en el mismo error y nosotros, el pueblo creyente, podamos creer totalmente a las palabras del Señor Jesucristo. La parábola sigue diciendo que envió a sus siervos a llamar a sus convidados. Entonces, aquí nos dice que hay un banquete preparado primordialmente para unos determinados convidados, pero estos no quisieron venir. La parábola nos dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados, no quisieron venir, luego envió otros siervos nuevamente a volverlos a llamar a la invitación. Hay que mirar un poco del contexto en el que ocurren las cosas en ese tiempo. Y cuando se hacían este tipo de bodas, este tipo de festejos, la invitación era reiterativa. El padre de familia que estaba haciendo la invitación le recordaba a sus invitados hasta 3 veces. La primera para anunciar la fecha del evento de las bodas, la segunda para decirles que ya todo estaba preparándose, que todo ya estaba casi listo, y la tercera para decirle ya efectivamente todo está listo para que la gente acudiera.
viera. Esto tiene una representación porque esto nos deja ver que eso fue lo mismo que el Señor ha hecho a través de toda la historia en Israel, de enviarles mensajeros una y otra vez para que ellos crean. Inicialmente le envió a todos los profetas que están escritos en el Antiguo Testamento, pero como las otras parábolas que hizo la gente en Israel, los cogieron, los afrentaron, los apedrearon, los mataron. Y después ahora el Señor envía otros mensajeros. Están representados, por ejemplo, en Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor Jesucristo y comenzó a predicar el evangelio del arrepentimiento y comenzó a predicar el camino de la salvación en el Señor Jesucristo, pero previamente arrepintiéndose de sus pecados. Pero tampoco a Juan el Bautista quisieron creer. Ahora ese mismo reino sigue preparando a otros mensajeros que somos nosotros, los creyentes de la iglesia actual, que seguimos llevando el recordatorio de la invitación nuevamente a través de la predicación del evangelio, para que tanto la iglesia que es ya creyente como muchos otros que no han creído puedan atender a la voz de la invitación. Pero esto nos lo hace entender mejor Hechos capítulo 13, versículo 46, que dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí volvemos a los gentiles. Esta es la disertación que Pablo y Bernabé tuvieron en Antioquía, haciéndole ver a los judíos que ellos, la palabra les fue hablado, el mensaje les fue anunciado, pero ellos no quisieron creer. Entonces por eso el Señor los envió a que se les predicase a los gentiles. Pero ahora estamos viendo la reacción del rey, del padre de este hijo para quienes eran las bodas, al ver que sus invitados no quisieron hacer caso. Entonces nos dice que hay acá, volvió nuevamente a enviar a otros siervos. Hay una nueva invitación para hacer saber a los convidados que el banquete ya está preparado, y esto alude al mensaje tanto de Juan el Bautista como del Señor Jesucristo, al tiempo de la venida del Mesías y del reino de los cielos, mensaje que ellos no creyeron. Si nosotros miramos en Mateo capítulo 3, versículos 2 nos dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por ejemplo, este es el mensaje que predicó Juan el Bautista, nuevamente el arrepentimiento y diciéndoles que el tiempo ya estaba cumplido. Pero nos damos cuenta que en estos hombres, los que fueron convidados, nosotros encontramos tres expresiones en ellos. Primero, los indiferentes, los que prefirieron su labranza y sus negocios antes que atender a la invitación. Luego, los que afrentan, esto es, los que se burlaron y maltrataron a los mensajeros. Y los terceros, los abiertos perseguidores que no se contentaron menos que con la muerte. Entonces estos afrentaron y mataron a aquellos otros que habían sido enviados. Obviamente esto está haciendo una alusión a los profetas del Antiguo Testamento que fueron muertos cuando fueron a llevar el mensaje. Pero ¿cuál es la reacción del rey, del padre de su familia, del padre de familia? El versículo 7 nos lo está diciendo y lo expresa de la siguiente manera: al oírlo el rey se enojó, enviando a sus ejércitos, y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Acá se nos está adelantando el Señor Jesucristo a un acontecimiento. Nos está diciendo que el padre de familia se enojó y mandó a sus ejércitos y quemó su ciudad. Esto tuvo cumplimiento con los ejércitos romanos. El Señor Jesús adelantó un acontecimiento que ellos iban a ver, y era la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la destrucción de su templo. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo mediante los romanos, por manos de Tito, el hijo del emperador. Y nos damos cuenta entonces que aquí el Señor Jesucristo está mostrando mucho contenido en esta parábola. Para esta primera parte de la aplicación, ¿qué podemos nosotros decir? Yo creo que podemos ir entonces nosotros a lo que nos dice Hebreos capítulo 3. Y Hebreos 3, 7 y 8 dice:
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la matanza, en el desierto. Hay una voz para que nosotros no endurezcamos nuestro corazón. Querido hermano, no podemos ser duros a la voz del Señor. El mensaje nos ha sido predicado y nosotros debemos creer. Oremos al Señor. Padre Dios, gracias por esta palabra que nos das y por la revelación que viene de tu Hijo. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un abrazo de su servidor y amigo. Nos vemos en la próxima enseñanza. Que Dios me los bendiga.